So, esta es ya la tercera parashá que habla acerca de cómo es que el Padre da la orden al pueblo, pero el pueblo no todo responde. Son algunas personas que siempre están dispuestas a dar de lo mejor para el Padre. Aquellas que el corazón ha sido tocado y aquellas pues que quieren que las cosas santas se respeten. So, estas son las clases de personas que casi siempre están más cerca de la santidad del Padre, porque son las que el Padre toca. Por algún motivo son más sensibles. Cuando hay una necesidad, siempre están ahí, siempre están prestos. No sé si me están entendiendo. Entonces, el Padre lo que quería era que el pueblo se diera cuenta que ellos tenían la provisión que Él les había dado para que las cosas santas pudieran elaborarse. ¿Están entendiendo? Ok, vamos a continuar. I'm going to get somewhere here. Y al final voy a ser un poquito más técnica y al final we're going to wrap it up and we're going to take it home. En el Salmo 52:8 dice, pero yo soy como un árbol de olivo frondoso en la casa de Elohim. Yo pongo mi confianza en la misericordia de Elohim y por siempre y para siempre. So, a Israel casi siempre se le compara como un olivo verde, un olivo frondoso. Y aquí en el Salmo podemos ver cómo es que en la casa de Elohim, so aquí hay dos conceptos, en la casa de Elohim, conectándolo con la parashá que estamos estudiando, cómo es que el olivo siempre estaba presente en la casa de Elohim. ¿Usted quiere saber por qué? Porque era parte como un uso que se hacía diariamente para el encendido de la menorá. So, el pueblo continuamente tenía que proveer aceite puro. Y no estamos hablando de extra virgin. Estamos hablando de extra virgin. Porque si había sedimentos, ¿perdón? Yes. Si había sedimentos, ya ese aceite no se podía utilizar para el encendido de la menorá. Podía reservarse para otro uso, pero no para el encendido de la menorá, porque tenía que ser puro, lo primero que se prensaba de la oliva. Por eso mencioné que curiosamente cuando usted junta mucha oliva en un balde, ellas mismitas cuando se juntan comienzan a destilar esa sustancia pura. Es increíble cómo el Padre a través de la naturaleza nos habla a nosotros acerca de la importancia de estar unidos. El olivo y el pueblo de Israel. Se destaca la similitud que hay en el olivo y el pueblo de Israel, como el aceite de oliva es el más selecto de todos los aceites. Y todos sabemos, especialmente los que estudian medicina o nutricionistas o los que se preocupan por una buena alimentación y alimentación saludable, que uno de los mejores aceites para ingerir y cocinar es el aceite de oliva. Tiene tantos usos benéficos, hermanos, muchos usos benéficos. Así que es el más codiciado aceite, el más selecto de todos los aceites. Y así como es el más selecto de todos los aceites, el pueblo de Israel fue seleccionado de entre todas las naciones para llamársele una nación santa. ¿Sabe usted el privilegio que usted tiene de ser parte del pueblo de Israel? Muchas veces nosotros no comprendemos la profundidad y la se puede decir enormidad. Así, eso es una palabra, yo creo que no, ¿verdad? La grandeza, gracias. Es que es very hard. Es bien para mí es bien duro porque como siempre estoy traduciendo, estoy pensando en inglés y estoy tratando de dar una enseñanza en español nada más. So, a veces se me sale el Spanglish. Bendito sean los puertorriqueños que tienen esa habilidad de hacer Spanglish y nos entendemos. Aleluya. Que el Padre siga trabajando conmigo. So, diciendo o volviendo para atrás, el aceite que es producido por medio de las fuertes presiones se compara
con la nación de Israel. Cómo a través del tiempo ha tenido que sufrir tanta persecución, tanta opresión. Y todavía sigue siendo la nación escogida del Padre. Así que de la misma manera los hijos de Israel purifican sus corazones y se vuelven al Eterno cuando están bajo presión de parte de las naciones. Y este patrón lo vemos vez tras vez en el tiempo de los jueces y de los reyes. Si estudiamos el libro de Primera y Segunda de Crónicas, el libro de Jueces y Primera y Segunda de Reyes, nos vamos a dar cuenta que Israel, cada vez que se apartaba del Padre, el Padre mandaba un enemigo, que era una nación extranjera. ¿Y qué hacía Israel? Se volvía nuevamente hacia el Padre. Te podemos hacer una conexión cuando Yeshua, él cogió e invistió a sus discípulos y los mandó de 2 en 2. Y luego ellos regresaron a darle un informe positivo de las cosas que estaban haciendo. Y él les dijo que no se alegraran porque estaban haciendo milagros y prodigios, sino que se preocuparan porque su nombre estuviese escrito en el libro de la vida, porque los iba a mandar como ovejas y como serpientes en medio de un mundo en el cual iban a ser probados. Y curiosamente, cuando el evangelio fue extendido, el evangelio no nació en un ambiente pacífico. El evangelio se expandió a través de tribulación. Por eso es que cuando leemos los evangelios, las palabras específicamente de Yeshua, que están dirigidas a sus discípulos, bienaventurado aquel que confía en medio de la tribulación. Feliz es aquel y bendecido es aquel que persevera hasta el fin. Porque nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Los tiempos en que quizás pues no estamos siendo perseguidos físicamente, pero la opresión por la cual estamos nosotros siendo sujetos en la sociedad causa en nosotros como que nos incomodamos y sentimos la opresión. Cuando salimos a la calle podemos encontrar a alguien que puede ser un instrumento en las manos del Padre para oprimirnos o para probarnos. Y está en nosotros cómo nosotros vamos a reaccionar cuando estos sucesos nosotros los enfrentemos en su vida diaria. Cuando estemos manejando y hay alguien que causa un accidente. Cuando entramos a una tienda a hacer nuestras compras diarias y somos objeto de una injusticia, o hasta en el mismo empleo, en el mismo trabajo, cuando somos oprimidos injustamente por causa de otros, Yeshua dijo, bienaventurados sois. Sí, todas estas cosas ocurren en tu vida y son mentiras en contra tuya. Bienaventurados sois. Así que seguimos hablando acerca de el producto del olivo y siguiendo con la comparación, todos los demás líquidos pueden mezclarse, pero una de las características es que el aceite nunca se mezcla con nada. Así el pueblo de Israel es la única nación que no ha sido devorada por las naciones sin perder su identidad. En un tiempo nosotros estuvimos sin identidad, pero fuimos devueltos a casa y se nos dio un nombre nuevo. Fuimos injertados al olivo verde y fuimos nosotros hechos parte del pueblo sin merecerlo. Y nuestra oración debe ser que así como nosotros fuimos despertados y puestos dentro de la nación del pueblo de Israel, así que muchos vengan y que el Espíritu sea quien haga la obra para que aquellos que
están clamando, que van a las iglesias el día de mañana y están clamando por dirección y se sienten ya incomodados por el Espíritu y están siendo presionados, incomodados en el lugar donde están y no se atreven a salir y saben que hay algo más y saben que el Espíritu es el que está ministrando en sus vidas y no se atreven a hablar, sépase de que hay un pueblo que los está esperando. Por eso necesitamos seguir clamando para que las ovejas perdidas de la casa de Israel vengan a casa. Amén. Por tanto, si el aceite que es metido en otros líquidos flota a lo más alto, así los israelitas que cumplen la voluntad, escuche bien, del Eterno son elevados por encima de las otras naciones del mundo. Como el aceite sirve para iluminar al mundo, así la sabiduría que radiaba a través de el Beit Hamikdash, el templo sagrado, iluminaba el mundo entero. Y no es casualidad las palabras de nuestro Mesías en el Evangelio de Mateo 5, los versículos 14 al 16, cuando él mismo dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. Igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, no la cubren con un tazón, sino que la ponen sobre el candelero para que alumbre a todos en la casa. Asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver que las buenas obras que hacen. Importante que las instrucciones que el Mesías nos está dando. Y que alaben a su Padre que está en el cielo. Así que somos nosotros esta luz en medio de tanta oscuridad que nos rodea. Y necesitamos elevar esa luz, el estandarte que es nuestro Mesías, a lo alto, para que la luz que sale del tabernáculo celestial irradie al mundo que nos rodea a través de nosotros. Y que Mesías, se haga real en nuestras vidas, de una forma que cuando una persona esté hablando con usted, la persona pueda notar que usted es diferente. Que usted porta la imagen del Dios invisible en usted. Que usted puede ser de bendición para otra persona, porque usted está irradiando con la luz que no es propia, sino con la luz que viene del cielo. ¿Cuántos están haciendo las conexiones ya en sus mentes? Otra de las cosas que Yeshua se identificó, Yeshua mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Cuán importante es que nosotros hagamos Mesías. Hoy en día, el énfasis de seguir a Mesías dentro de nuestro movimiento, de las raíces hebreas, del mesianismo, de cómo usted se quiere identificar, que están oscureciendo al Mesías, que lo están dejando a un lado y sus mentes se están cegando por ciertos conceptos que todavía no están esclarecidos. Cuán importante es que nosotros como seguidores del Mesías no nos dejemos engañar por cualquier teología o palabrería hermosa o por cualquier enseñanza que pueda sonar razonable. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros seguimos enseñanzas razonables, estamos haciendo de estas enseñanzas razonables un ídolo. El mismo ídolo de la nación helenística que influenció en Israel en los tiempos cuando se estableció la rededicación del altar en el templo, porque ellos rehusaron mezclarse. Y hoy en día a nosotros se nos hace difícil a veces explicar ciertos conceptos porque no los tenemos claros.
Pero créame que Yeshua está presente desde Génesis. Si nosotros a veces tomamos el tiempo para 2, 3 horas para ver televisión o a ver una película, una serie en Netflix, por decirlo así, vamos a tomar tiempo y vamos a examinar las escrituras. Porque Yeshua dijo, porque en ella está la vida eterna. Aprender quién es el Mesías y cómo nosotros podemos defenderlo. En el sentido de esclarecer ciertas dudas e inquietudes es importante. Aún dentro de muchas de las congregaciones hoy en día. ¿Cuál es el enfoque principal o uno de los enfoques principales de esta parashá? Los hijos de Israel tenían la responsabilidad de traer el aceite. Ya establecimos ese fundamento. El aceite de oliva puro de la primera prensada era el que mantenía la llama encendida perpetua y continuamente en el lugar santo. Y los sacerdotes eran los que estaban encargados de aplicar el aceite que era traído diariamente a la menorá, o sea, hacer el servicio de la menorá. En Éxodo capítulo 28, los versículos del 1 al 3, este es el Eterno hablando, dándole instrucciones a Moisés. Llamarás a tu hermano Aarón y a tus hijos que vengan de entre los hijos de Israel a ti, para que me puedan servir como Kohanim. La palabra hebrea Kohanim, para el que no sabe, significa sacerdotes. Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. La misma instrucción se encuentra en Números 18:7. Harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas para servir a Yahweh, que expresen dignidad y esplendor. Habla a todos los artesanos a quienes yo he dado un espíritu de sabiduría. O sea que la persona que no entiende estos conceptos porque no los estudia, aquí nosotros nos estamos dando cuenta que el espíritu de Yahweh estaba obrando en el desierto, en el tabernáculo. La obra del espíritu no comenzó en Hechos capítulo 2, como muchas personas dicen o creen. Aquí estamos viendo cómo el Padre llenó de espíritu, de sabiduría, de santidad, para una tarea específica. Y cuando nosotros nos ponemos, usted lee ese verso y sigue leyendo y no se pone, y deténgase un momento. Yo quiero que tú te detengas. Stop right there. Stop on your tracks. Yo quiero que tú te detengas y tú te pongas a pensar en el milagro tan grande de la elaboración de todo este diseño que el Padre le mostró a Moisés. Porque Moisés fue quien recibió la revelación. Yahweh le mostró a Moisés el diseño original del tabernáculo, del templo, y quería que se lo comunicara al pueblo. Y era como decir, yo recibí una revelación, yo lo escribo en un papel, yo se lo entrego a Karina y le digo, Karina, mira, toma esto. Karina me va a mirar y decir, ok, pero Karina tiene un diseño diferente al que yo tengo. Lo que ella va a elaborar va a estar de acuerdo a lo que ella percibió, de lo que ella entendió de las instrucciones que yo le entregué a ella. El milagro está que la obra del Espíritu estuvo presente cuando las instrucciones fueron dadas a aquellos que ya tenían habilidades, que habían aprendido, eran destrezas, y sus destrezas ya las habían tenido desde hace tiempo, pero el Padre decidió ponerlas en uso principalmente para la elaboración de cosas santas. La misma revelación que recibe Moisés del diseño, la pone el Padre en aquellos artesanos. Dígame usted si eso no es un milagro y una obra poderosa del Padre a través de su Espíritu de santidad. Ellos recibieron las instrucciones. Moisés le dijo, mira, esto fue lo que yo vi. De esta manera tú vas a labrar esto, tú vas a trabajar con oro, con piedras preciosas, con madera. Y ellos recibieron la instrucción y ya en sus ojos ya lo veían hecho. Porque el Espíritu de Yahweh fue quien les dio la capacidad
de poder crear exactamente lo que el Padre le había mostrado a Moisés. So, dígame usted si la obra del Espíritu no está presente en la elaboración del tabernáculo. Específicamente, aquellos artesanos para hacer las vestiduras sagradas de Aarón. Porque esas vestiduras eran para algo específico. Dice aquí el verso 3, que Aarón iba a ser apartado para él, para Yahweh, para que él, Aarón, sirviese en el oficio de sacerdote, pero no cualquier sacerdote, sumo sacerdote. De todas las tribus, de todos los hijos de Leví, el Padre escoge a la familia de Aarón y sus hijos para el sumo sacerdocio. Significa que las vestiduras que Aarón habían sido hechas para Aarón, el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel, que fue vestido de esplendor, belleza, dignidad, majestad, sabiduría, honor y gloria. Podemos hacer la misma comparación con Yeshua, nuestro Mesías. Y curiosamente, algunos sabios le dicen que Aarón fue el primer Mesías, en el sentido que fue ungido para ser sumo sacerdote. Otra de las funciones que hoy día Yeshua está haciendo a favor del pueblo, allá en el tabernáculo celestial. Amén. Entendimos esto, ¿verdad? Luego el Padre le dice que los levitas también fueron dados como regalo a los hijos de Aarón para que le ayudasen a servir como un recordatorio para el pueblo. Israel fue llamado como nación santa. ¿Y cómo se supone que en una nación santa piense, actúe, camine, hable, si no entendemos los conceptos de kedushá o de santidad? Por eso, amado, y esto puede sonar cliché, pero cuando nosotros vamos y estudiamos las porciones de la parashá que tienen que ver con espacio sagrado, lugar santo, con el tabernáculo, con el templo, nos está dando un mensaje el Padre: orden y estructuración. ¿Sabía usted que santidad es separación? ¿Pero separación de qué? Separarte para qué? Para un uso específico. Todas las cosas en el tabernáculo fueron ungidas específicamente para ser usadas para el servicio al Eterno. Y los levitas se les dio la responsabilidad, porque como ellos fueron dados a los hijos de Aarón para ayudarles en el servicio de todas las cosas sagradas, ellos tenían que ser instruidos específicamente en cómo manejar las cosas sagradas y santas. ¿Por qué? Porque una de las funciones y rol de los sacerdotes era que tuvieran el discernimiento, la capacidad y la sabiduría para ellos mismos poder distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo que es limpio, y no tan solamente para que ellos pudiesen hacer y completar su servicio. That doesn't stop there. Eso no para ahí. Ellos tenían que enseñarle al pueblo los mismos principios. Porque ¿acaso el Padre no nos constituyó una nación santa? ¿Acaso el Padre no nos ha constituido una nación de reyes y sacerdotes? ¿Y cómo un sacerdote entonces debe funcionar? Por eso necesitaban aprender estos conceptos. Tenían que enseñarle a los hijos de Israel los estatutos que Yahweh les había dicho por medio de Moisés. La clase sacerdotal no era para que estuviesen vestidos bien lindos y apartados del pueblo con un solo propósito. No, sirvió de guía, de intermediario para que el Padre pudiese habitar en medio de un campamento en un lugar donde no había nada. Que su presencia pudiese habitar
en total y plena libertad en medio de su pueblo. Y que el pueblo pudiese acercarse al Padre como tenía la misma relación Adán en el Edén con el Eterno. El Padre levanta a los sacerdotes y les da la tarea del mantenimiento de los límites de santidad, entre distinguir una cosa de otra y aplicar las reglas apropiadas para separar y para instruir. Porque imagínese usted que usted se levanta, vamos a suponer que el tabernáculo esté en medio nuestro aquí, en la parte de atrás aquí del templo, vamos a suponer, ¿ok? Ese edificio hermoso, lleno de esplendor y gloria, está ya manifestado en el patio de atrás. Y usted tiene la maravillosa idea de levantarse y entrar en el lugar santo. Porque usted no conoce estos principios. Y usted pues como ama a Yahweh con todo su corazón y quiere estar cerca de Él, de su presencia, pues déjame entrar al lugar santo. Pero entonces después su curiosidad es tan y tan grande que dice, pero si lo que lo separa es una cortina. Let me just take a peek. No. ¿Se atrevería usted a hacer eso? Sí. Doña Maggie, ¿usted se atrevería? ¿Por qué ustedes no se atreverían a hacerlo? ¿Verdad que sí? Ahora tenemos el conocimiento del protocolo, pero antes no. Antes cantábamos, llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Menos mal que nunca nos llevaron al lugar santísimo, porque estuviésemos muertos. Para esto suena jocoso, suena gracioso. We all been there. Estábamos todos ahí. Come on. Let's face it. Estábamos todos ahí. Yo cantaba esa canción, por eso es que me la sé. La cantaba con una emoción y me elevaba al lugar santísimo. Pero ahora entiendo de que fíjese, aún en las canciones nosotros tenemos que tener cuidado. Porque la letra, muchas de las canciones va en contra de lo que la Torah estipula. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer los conceptos de lo que es santidad, quiénes son los que están autorizados de entrar al lugar santo y quién es el que está autorizado a entrar al lugar santísimo, entonces ahora le pregunto yo, ¿quiere usted ser sacerdote? Porque con la responsabilidad del sacerdocio viene un gran peso de responsabilidad, no tan solamente de saber todos estos protocolos, sino de conducta. De mantener tu conducta moral, porque necesitaba ser un ejemplo en medio del pueblo. Cuando las vestiduras fueron confeccionadas y el padre mandó a que los hijos de Aarón fuesen consagrados, lo hicieron públicamente. ¿Por qué razón? Para que el pueblo conociera quiénes eran los únicos que podían entrar y tenían la jurisdicción, la autoridad de entrar en el espacio sagrado sin el peligro de morir. Ese es uno de los cuentos que yo aprendí o concepto, pero que no es así. La vestidura del sumo sacerdote sí tenía unas campanas abajo en forma de granada, con el propósito de que cuando él entrara en el santuario, como los otros no podían entrar, ellos pudiesen saber que él estaba haciendo su oficio.
Sí, en Yom Kippur, cuando hacían eso, en el servicio de Yom Kippur. So, conociéndolos ahora los preceptos y los conceptos de lo que es santidad, ¿quiere usted ser sacerdote? ¿Quiere tener esa autoridad, esa responsabilidad de mantenerse puro? ¿Sabe usted que el sumo sacerdote no se podía casar con una divorciada? Ni una viuda, a menos que fuese esposa de un cohen. Tenía que ser una doncella virgen. No podía ser una divorciada. So, imagínese usted siendo sacerdote a los varones y usted esté enamorado, pero de una mujer que no puede casarse. Por eso sigo hablándole a los varones. ¿Quiere usted ser sacerdote? Tener esa misma responsabilidad. Usted dice que no, pero esto nos aplica a todos. ¿Sabía usted eso? Los mismos conceptos de santidad que le aplicaban a los sacerdotes, no podemos nosotros entrar y tener la autoridad y jurisdicción. Pero el concepto de separación de lo que es santidad le aplica a la nación de Israel. De brillar en medio de todas las naciones, de estar separada como una novia ataviada que está limpia y pura, como lo muestra Revelación. Todos estos conceptos tienen que ver con el tabernáculo. Cuando nosotros vamos y leemos estos versículos en Revelación, usted podrá hacer las conexiones. El libro de Ezequiel también habla acerca de la misma función que leímos en Levítico. Ellos tenían que enseñar al pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano y habilitarlos para reconocer en lo que era limpio e inmundo. El Padre le dio la autoridad de ser jueces de sangre que rendirían decisiones conforme a los estatutos. En todas las festividades ellos iban a guardar los mandamientos y regulaciones que tenían que ver con las fiestas. Ellos tenían que conocer cuáles eran esas regulaciones. ¿Por qué? Porque como sacerdotes ellos eran los que recibían del pueblo las ofrendas, los diezmos, los sacrificios en las fiestas. Por tanto, ellos tenían que también enseñarle esto al pueblo y guardar los sábados o los shabbats, mantenerlos santos. El shabbat no es negociable. Yo quisiera ya que la era mesiánica estuviese ya establecida. Porque la opresión cuando tú vives en un tiempo de 8 a 5 de la tarde, tienes que tener la autodisciplina suficiente para no quebrantar un Shabbat durante la semana. Llegar a tu casa y tener ya todo ready, planear durante la semana para que cuando ya el sol ya esté a punto, ya todo esté listo. Quizás no tenemos las mismas restricciones que tenía el pueblo de Israel en el desierto, que ellos tenían que verdaderamente tener a fajarse, trabajar para hacer un fuego o para hacer una comida. Y a veces nos preocupamos de que quebranté el Shabbat porque pasé por un peaje. ¿Te viene un cargo de conciencia encima? Quebranté el Shabbat porque prendí la luz. Quebranté el Shabbat porque fui al baño y lo floché. ¿Saben, hermano? Hay personas que tienen ese cargo de conciencia encima. Por las regulaciones y las extras regulaciones que se han enforzado para que el pueblo lo siga. Exacto, exageradamente. Yo estoy anhelando ya de que en mi ensayo Shabbat tras Shabbat, viernes por la noche hasta sábado cuando cae el sol, que esté en mi alcance hacer lo mejor que yo pueda para agradar al Padre y mantener el Shabbat santo. Esa es una labor de un sacerdote. ¿Sabía eso usted? ¿Eso nos aplica o no nos aplica? Ahí nos aplica. Como parte del pueblo santo se supone que sepamos discernir
en nuestra propia vida los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí vamos a hablarnos a nosotros. La palabra más bien nos va a hablar. Dice en Hebreos 4, 12 al 13, miren, la palabra de Yahweh está viva, viva. Está obrando y es más afilada que una espada de 2 filos. Corta aún a través de donde el arma se encuentra con el espíritu. Y las coyunturas se encuentran con los tuétanos. Y es rápida en juzgar reflexiones internas y actitudes del corazón. Delante de Yahweh, nada creado está escondido, sino todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel al quien tenemos que rendir cuentas. Una de las responsabilidades de Israel como nación santa y poder aprender los conceptos de lo que es santidad, que te lleva a separarte. Una vez que, cuando nosotros comenzamos a estudiar la Torah, ¿verdad que teníamos mucha pregunta de lo que era, qué es ser santo? Y tenías tú una idea de lo que era santidad, pero no a profundidad. Y tenías un temor encima. Yo era una de ellas, hermano. Yo decía, ¿y si lo que estoy haciendo? Y aún hoy en día, a veces se me hace muy difícil. Una de las luchas mías internas es eso. ¿Y si lo que estoy haciendo no le agrada al Padre? Porque van a venir momentos en que la palabra te confronta. Van a venir momentos en que vas a fallar. Van a tener tus semanitas intensas y tus días donde vamos a ser probados por lo que nosotros pensamos, cómo nosotros hablamos, qué es lo que hay en nuestro corazón en esos momentos. Y es bueno conocer y entender que tenemos un sumo sacerdote en el tabernáculo celestial intercediendo a favor de los hijos que están bajo convenio. Que tenemos la oportunidad de decirle al Padre, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto. Y no me apartes de tu presencia. Renueva en mí el gozo de la salvación. Y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Yo no sé cuántas veces usted ha hecho esa oración. Se ha convertido en una de mis oraciones favoritas. ¿Por qué? Porque en este sistema que estamos viviendo, somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Somos llamados a estar apartados de la cultura, que a muchas veces se nos hace difícil apartarnos de la cultura, apartarnos de la corriente del mundo. Que si tú haces una cosa te van a calificar por X o Y. Pero esa es nuestra labor como parte de Israel. Como la menorá irradiaba luz en el tabernáculo y el pueblo sabía cuando la menorá estaba encendida, así nuestra luz debe reflejarse por medio de nuestras obras. Todos los días, no solamente en Shabbat, todos los días. Deuteronomio 32, 28 y 29. Ellos son una nación sin sentido común, totalmente faltos de discernimiento. Si ellos fueran sabios, lo pudieran discernir, que preserven estas cosas para el tiempo venidero. Cuando estamos faltos de discernimiento, nosotros nos comportamos de una forma que rechazamos toda clase de consejo. Mira lo que dice Proverbios. El alma del hombre puede ser saciada del buen fruto de su boca, y a uno la recompensa de sus labios le será dada. Pero los necios están correctos en sus propios ojos, y los sabios escuchan con atención el consejo. Una de las cosas que nosotros día a día necesitamos meditar es comportarnos de una forma que honremos el nombre del Eterno donde quiera que nosotros vayamos. Pero cuando nosotros necesitamos ser corregidos, porque como estamos en medio de un campamento, somos como el olivo. Cuando nos juntamos,
ahorita sentíamos una presencia tan hermosa cuando estábamos todos adorando como un mismo pueblo. ¿Verdad que sí? Y queremos que esa misma presencia se mantenga en nuestro entorno. Para que eso ocurra, necesitamos actuar conforme a lo que nosotros estamos declarando por nuestros labios. Cuando nosotros cantamos estas hermosas alabanzas, cuando estábamos regocijándonos, cuando estábamos cantando me gozaré en Yahweh, porque Él me ha hecho libre del dolor. Una de las mentiras que nosotros nos creemos es esta. Yeshua pagó el precio. Yeshua pagó el precio por nuestra libertad. Cuando nosotros estábamos endeudados con el amo que le estábamos sirviendo, porque la palabra es clara, tú no puedes servir a dos amos a la misma vez. Cuando estábamos endeudados con el amo al que le estábamos sirviendo, Yeshua pagó la deuda por nosotros. Y nos dio la libertad del pecado para ser siervos de justicia. Por tanto, una de las mentiras que nosotros se nos hace difícil entender es el hecho de que Yeshua pagó el precio. The price is paid in full. Pero eso no se queda ahí. Necesitamos nosotros entrar en el proceso de santificación. Y ahí es que tenemos el problema. La palabra a nosotros nos condena siempre y cuando nosotros desobedezcamos la palabra. Juicio viene si nosotros nos colocamos en el juicio. Si tú te colocas en una posición donde vas a ser juzgado, no es por las circunstancias que te rodearon, porque tú puedes vivir la peor circunstancia de tu vida y mantenerte fiel al Padre. Mantener los valores en tu vida, mantener la llama encendida, aún vengan los vientos huracanados que quieran apagarte. Pero cuando nos colocamos en una posición de que el Padre necesita corregirnos, no podemos echarle la culpa al diablo, ni la culpa al enemigo, ni la culpa a nuestro hermano, porque él me hizo pecar. Esa es la excusa que Adán le dio a Yahweh. La mujer que tú me diste, mira lo que ella me hizo hacer. That's the old excuse, the first one, la primera. Se nos olvida todo el proceso que Yeshua tuvo que pasar cuando vino a este mundo para pagar el precio de nuestra redención y sellarnos con el espíritu de santidad para la final redención. El Espíritu de Dios mora en ti. Pero para que se manifieste en ti, necesitas entonces mantener tu templo limpio. Así de sencillo. Para que la luz radie de ti como una menorá, como leímos en los evangelios, que fue lo que Yeshua quiso ministrar a aquella generación y que espero que nos esté ministrando a nosotros hoy día las palabras del Mesías. Es el valor de nosotros tomar nuestro rol y responsabilidad como sacerdotes en su reino. De separarnos, de no meternos en lugares donde no debemos de estar, de no tener conexiones o hacer alianzas con personas que van a contaminar nuestro entorno. Y suena un poco tajante, porque nuestra labor es dar testimonio. Pero hay muchas veces en que nosotros no podemos hacer alianza con personas que van a comprometer nuestra integridad delante del Padre. Y muchas veces, por X o Y razón, por no mencionar cosas específicas para no caerle a nadie encima. Ser misericordiosa, compasiva, con mucho amor. Muchas veces tomamos decisiones
y no se las presentamos al Padre en oración. Y venimos haciendo alianzas con cosas que nos perjudican. ¿Y cómo nosotros sabemos que esas alianzas son perjudiciales? Comenzamos a enfriarnos. Comenzamos a comprometer nuestra integridad con el Padre. Comenzamos a torcer un poco las escrituras a nuestra propia conveniencia. Estamos empezando a contaminar nuestra santidad delante del Rey. Y leímos en Hebreos que no hay nada que esté escondido delante de su presencia. Así que nuestra labor como sacerdotes en el reino del Eterno es mantenernos puros. Cuando Rico vino aquí nos enseñó acerca de la diferencia entre limpieza o pureza ritual y pureza moral. La pureza ritual tiene que ver específicamente para nosotros poder entrar al lugar santo. Todos en estos momentos estamos ritualmente impuros. Si el templo estuviese aquí funcionando, ninguno de nosotros pudiésemos tener acceso. Sin nosotros tener o pasar por el protocolo establecido en la Torá, no por los rabinos, no por los judíos, ni por Moisés, por la Torá, por el mismo Padre, para poder purificarnos. Pero si nosotros no conocemos estos conceptos, cuando llegue ese día, que llegará, seremos purificados para poder entrar en la morada de nuestro Rey. Sí, Señor, yo anhelo ese día. Pero mientras ese día llega, a nosotros nos toca purificarnos moralmente, día tras día, porque somos el templo del Espíritu de Santidad, el templo viviente que nosotros vamos a llevar la sabiduría de la Torá al mundo afuera. Zacarías 6, 12 al 13. Y dile Yahweh Hailión dice, he aquí el hombre cuyo nombre es Semaj, el retoño. Él retoñará desde su tallo y reedificará el templo de Yahweh. Sí, él recibirá poder y se sentará, reinará sobre su trono. Habrá un cohen a su mano derecha y un consejo apacible será entre ambos de ellos. Job 12, 12 al 13. ¿Está la sabiduría solamente en los ancianos? ¿Discernimiento solo con larga vida? Con Elohim está la sabiduría y el poder. Él tiene buen consejo y entendimiento. Si nosotros somos personas sabias y entendidas, vamos a seguir el consejo de Elohim en las Escrituras. Las vestiduras sacerdotales los distinguían de todos los demás. Sin embargo, los sacerdotes solamente podían usarla en el servicio en el Mishkan. Éxodo 28:2 dice, harás para tu hermano Aarón vestiduras apartadas para servir a Yahweh que expresen dignidad, kavod y esplendor tipará. Kavod muchas veces nosotros lo asociamos con gloria, pero más de gloria es honor, esplendor, abundancia, dignidad, reputación. ¿Sabe usted? Reverencia y peso. Las vestiduras de Aarón portaban la unción del Padre, fue ungido en ellas. En la consagración de Aarón y sus hijos, ellos fueron ungidos en estas vestiduras. Por tanto, estas portaban el honor de Yahweh, el esplendor de Yahweh, la dignidad de Yahweh, la reputación de Yahweh, la reverencia de Yahweh y el peso de gloria en ellos. Y tipará significa ornamento, belleza, valor, hermosura, majestad y honor. Podemos ahora nosotros entender por qué estas vestiduras eran sumamente hermosas. Y no tan solamente hermosas, fueron tejidas con materiales preciosos. Tenían gemas preciosas en las vestiduras del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote estaba representando
a Yahweh en medio del pueblo. El representante de Yahweh en medio del pueblo necesitaba no tan solamente vestirse lindo, sino necesitaba representar el honor del Eterno, el esplendor, su santidad, su dignidad, la reputación de Yahweh. Eso sí que entonces es de mayor peso y responsabilidad. Cuando nosotros lo vemos desde este punto de vista. No eran solamente unas vestimentas así por decirlo así. Eran unas vestiduras que portaban toda la santidad del Eterno. Salmo 132, 9 dice, sean tus sacerdotes vestidos de justicia y griten de alegría a tus santos. Son los sacerdotes fueron llamados a hacer obras de justicia, obras de rectitud. El sacerdocio fue establecido para funcionar como mediadores para Israel. Cuando ellos tenían las vestiduras puestas era como un tipo de uniforme, donde el resto del campamento sabían que ya ellos estaban listos para el servicio todos los días. Leímos en la palabra, en Éxodo 28:3, que fue el mismo Padre quien puso espíritu de sabiduría para aquellas personas que iban a trabajar especialmente en la confección y elaboración de las vestiduras de Aarón. La vestimenta la usaba Aarón cuando ministraba dentro del lugar santo, excepto en Yom Kippur, cuando él no usaba la vestimenta de gloria, sino iba vestido todo de blanco. Sin ellas, fíjese si un día Aarón se hubiese levantado no con ganas de ponerse las vestimentas de gloria. Sí, porque a veces nosotros tenemos esos días que tú te levantas y tú dices, me apesta la vida, me apesta el pelo, me apesta todo, no todo es bello. ¿Verdad? Vamos a ser realistas, somos humanos, hermano, estamos flotando en el aire, eso no es santidad. Es reconocer nuestras fallas y decir, yo quiero cambiar. Y que cuando venga ese día donde todo te apesta, tú dices, todo es bello. Vamos a alabar a Yahweh. Vamos a hacer el esfuerzo de alabarlo con el corazón. Sin ella sería negligente en reverenciar a Yahweh en el sentido de que no se presentaba ante él cuando él lo había establecido. Por eso en otras parashá más adelante vamos a ver acerca de lo que le pasó a Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Nadab iba a ser el próximo sumo sacerdote, porque estas vestiduras eran sucesoras al primogénito de Aarón. Cuando el primogénito de Aarón moría, el hermano entonces heredaba las vestimentas y así sucesivamente. Del linaje de Aarón, no de Itamar, Aarón. Si no estaba cubierto, habría sido considerado como un extraño, un extraño. ¿Por qué? Porque sobre él se había derramado el aceite de la consagración en las vestiduras sagradas. Había sido consagrado públicamente delante del pueblo con el rol y el oficio del sumo sacerdote. Si él no se vestía adecuadamente para oficiar en el oficio para el cual había sido apartado, el Padre lo iba a ver como un extraño. Porque se supone que él se presentara a Yahweh no de la forma que él quería hacerlo, sino de la forma que Yahweh lo había estipulado ya. Nosotros al presentarnos delante de Yahweh, el Rey del Universo, let me repeat that again. Cuando nosotros nos presentamos delante de Yahweh, el Rey del Universo, meditemos en la forma como nosotros nos vamos a presentar. Y esto tiene que ver mucho con la forma nosotros oramos. Uno de los elementos que cubre esta parashá, y no sé si me dé tiempo para cubrirlo por el aire, pero lo cubrimos acá.
son nuestras oraciones. ¿Qué debe tener nuestra oración para ser escuchada? ¿Cómo nosotros podemos presentarnos delante del Rey del Universo con la intención incorrecta, con el corazón contaminado y cómo eso afecta mi oración? Número 18, 5 al 7 dice, tú tendrás a cargo todas las cosas santas. Para el que no sabe qué es Kadoshim, es santa. Y del altar, para que yo no haya ira contra los hijos de Israel. O sea, estaba hablándole a Aarón, el padre. Yo mismo he tomado a tus hermanos los levitas de entre los hijos de Israel. Ellos han sido dotados como ofrenda. Wow, look at this. Mira lo que dice el texto. Ellos han sido dados como ofrenda a Yahweh. Cuando tú entregas algo al Eterno, you take your hands off. Ya no te pertenece. Tú se lo entregas a Yahweh, ese es de él. No tienes nada que ver con eso. Dice que los levitas fueron entregados a Aarón como una ofrenda a Yahweh. Wow, that's powerful. Porque hoy en día tanta controversia que hay con el sacerdocio levítico. De que el sacerdocio no existe, no va a existir, eso no hace falta, no es necesario, ¿really? Estamos aprendiendo conceptos importantes que el Padre estableció. Como estatuto perpetuo, hermanos. Cuán importante, fíjese, la vida de los sacerdotes se refleja en cada uno de nosotros. La vida de Aarón, podemos hacer miles de conexiones. Podemos compararlo con Moisés, podemos compararlo con Yeshua. Hay tantos patrones proféticos en el tabernáculo que estaríamos aquí, yo creo que hasta el próximo Shabbat discutiéndolos cada uno de ellos, o quizás hasta más tiempo. El tiempo no nos daría para cubrir toda esta información. So, yo solamente estoy cogiendo lo básico. That's the way I love to teach, básico. Para que nosotros entendamos y usted salga de aquí con la semilla impregnada en su ser. Y decir, caramba, yo aprendí esto, déjame aplicarlo a mi vida. No hay mayor satisfacción de un maestro que ver a alguien que tú le enseñaste algo y la persona lo puso por práctica. Porque el Padre te usó para que esa persona pudiese cambiar su rumbo. So, si yo te veo a ti que tú estás aplicando este concepto, la gloria sea para el Padre. Me siento regocijada de que de alguna manera u otra esta enseñanza impactó tu vida. Por más sencilla que sea, yo no trato de imitar a ningún otro maestro. I'm original copy, that's it. Hay otros maestros que hacen un excelente trabajo en cogerte desde Génesis hasta Revelación y presentarte conceptos legales de la Torá. Love it. I love to learn that. A mí me encanta. Pero yo quiero llegar a tu corazón. Yo quiero llegar a la audiencia. La audiencia necesita administración de la palabra. De llevarse un concepto desconocido y decir, caramba, aprendí esto, déjame interesarme, estudiarlo mejor. Quizás no lo tengo claro ahora, pero déjame entonces apartar tiempo para aprenderlo. ¿Qué beneficio yo le puedo sacar a esto si lo aplico a la vida familiar, a mis hijos, a mi matrimonio, a mis vecinos? Llevar la palabra de luz, que este mundo que lo necesita tanto, ese es el motivo por el cual I'm so passionate about it. Porque yo quiero ver de ti lo mejor. Quiero verte crecer, que algún día cuando el Padre, si es que esté en su voluntad, me dé 70 años para vivir, que yo esté aquí sentada y te vea a ti enseñándome a mí. Te vea a ti enseñando a la próxima generación que se levante de este lugar. Y decir, yo me acuerdo cuando esa era yo. Llévate los conceptos de la palabra a tu vida y aplícalos para cambiar el rumbo. Quizás no lo entiendas todo. Maybe you don't have everything figured out. That's okay. Pero por lo menos haz el esfuerzo de aprender y decir, déjame cambiar. Déjame cambiar mi vida. Porque yo no conozco lo que está en ti. Eso lo conoce el Espíritu.
Mi trabajo no es convencerte ni convertirte. Mi trabajo es sembrar la semilla y dejar que el Espíritu sea que la germine en ti. Los levitas fueron dados como ofrenda y todo lo que tiene que ver con el altar dentro de la cortina. Y dice, yo confío el servicio requerido a los sacerdotes, a ti, Aarón. Aarón tenía una responsabilidad bastante grande, porque no tan solamente tenía a los levitas a su disposición para ayudarle en el servicio de todas las cosas sagradas, sino que estaba representando al pueblo ante el Eterno. So that's a big responsibility. Aarón tenía que ser sumamente especial para haber sido escogido para esta misión. I don't know about you, but I think about all those things cuando yo estudio. Las vestimentas sacerdotales portaban la santidad de Yahweh. Por eso, en el libro de Ezequiel, no sé si ustedes conocían esto, pero la Biblia nos dice a nosotros, en Ezequiel 44, del 17 al 19, que una vez que ellos, ¿quiénes son ellos? Los sacerdotes, entren por la puerta del atrio interior. ¿De qué atrio interior? De la casa del Padre. Usarán ropas de lino. No usarán ninguna lana mientras sirven a las puertas del atrio interior o dentro de la casa. Usarán turbantes de lino en sus cabezas y calzoncillos de lino en sus cuerpos. Y sabe usted que la ropa de lino es carísima. Y no usarán nada que los haga sudar, haciendo referencia de la Torá de Éxodo 39, 28. Antes de salir al pueblo, en el atrio exterior, ¿qué atrio exterior es este? De la casa del Padre, el atrio de los gentiles. Cuando fuese y haber terminado su servicio. Dice, se quitarán la ropa en las cuales ministran y las pondrán en los aposentos kadoshim y se pondrán otras ropas. ¿Qué otras ropas? Pues su ropa normal. Para que no transmitan su kedushá al pueblo por medio de sus ropas. ¿Por qué esto era tan específico e importante? Porque las vestiduras de los sacerdotes habían sido separadas y apartadas para el uso específico de ministrar delante de la presencia del Padre. Imagínate un sacerdote cocinando un barbecue fuera, en medio del campamento con los demás. Entonces no estaba haciendo su labor representando al Padre como el Padre lo había establecido. Conocer estos protocolos nos ayudan a nosotros a entender cosas que podemos nosotros aplicarnos a nuestras propias vidas. Las prendas de gloria, belleza, dignidad y majestuosidad. Una explicación interesante es presentada, y esta es una cita rabínica, del rabino Abraham Sofer de Pressburg, yo espero que lo haya dicho bien. Uno es recordar a la persona que lo usa, que es una persona especial en un estado especial. Y esa persona no debe violar las altas expectativas del oficio que posee. Esto se aplica a la compañía que esta persona que tiene este alto oficio, que mantiene el lenguaje que usa, las acciones que realizan, los valores que cumplen y todos los demás aspectos de su vida diaria. Otros esperan que esos estándares altos que esta persona que tiene este alto oficio que posee, viva de acuerdo a ellos. Si esto se esperaba de Aarón, de sus hijos, de los sacerdotes, esto también se espera de la nación santa, que fue llamada a ser luz en medio de las naciones y a ser el pueblo apartado kadosh del Padre. Quizás no tengamos el oficio de sumo sacerdocio, pero los estándares de la Torá nos elevan a los estándares de este mundo. Por tanto, los estándares de la Torá, no los estándares ni el credo de una congregación, ni de una iglesia, ni tus propios estándares, porque nosotros como individuos tenemos estándares, ¿cierto o no?
o las reglas que nosotros tenemos en nuestros hogares, en nuestras comunidades. No, los estándares de la Torá a nosotros nos identifican y nos elevan nuestro estatus de santidad, separación y consagración en medio del mundo. Por tanto, nos debemos de preocupar to live by it. Vivir según los estándares de la Torá, los mandamientos. Feliz es el hombre que haciendo estas cosas por ellas vivirá. Eso es lo que se refiere el texto. Otra razón es que los demás reconozcan que se trataba de una persona que se debía respetar. Y esto nosotros podemos hacer una conexión cuando el apóstol Pablo, cuando Rab Shaul, en una de sus numerosas veces que fue perseguido y fue llevado al Senaderín, estaba hablando con una persona que él no sabía que era sumo sacerdote. Y quizá esa persona lo estaba acusando injustamente a él. Y Pablo, cuando él se dio cuenta que él era el sumo sacerdote, dijo, wow, espérate. Yeshua, cuando estuvo denunciando la corrupción que había en el templo, él no estaba denunciando el oficio del sumo sacerdocio, sino el individuo, no el oficio. Por tanto, la persona que había sido escogida para ser sumo sacerdote o sacerdotes de los hijos de Aarón en medio del pueblo, tenían un alto nivel de respeto. Las personas tenían que respetarlo, no matter what. Si no te caigo bien, I'm sorry. Tenía que respetarlo. Respetamos a una persona por lo que hace, no por el oficio que tiene, pero el oficio o la posición en sí merece respeto. Incluso si uno no tiene respeto por la persona como individuo, debe tener el respeto por el estatus por el cual fue puesto. Y esto nos incumbe a todos como congregación. ¿Sabe por qué? Porque tener un puesto de liderazgo en una congregación no es fácil. Y qué difícil es tener que lidiar con 100 personas, más o menos, que eso es más o menos lo que tenemos acá. Se le hace difícil quizá a nuestros pastores hacerlo. Lidiar con diferentes situaciones. Quizá no vamos a estar de acuerdo con muchas de las cosas que ellos hacen. O como la forma como ejecutan alguna decisión. O como la forma como se presenta alguna enseñanza. Pero eso no nos da excusa a nosotros de faltarle el respeto a ellos. Y esto es parte de la vida de comunidad dentro del pueblo apartado Kadoshí del reino de Yahweh. Saber reconocer a aquellos que el Padre ha puesto como maestros, como pastores, como líderes. Y quizás pues la persona en sí no te agrada. Pero qué lindo y qué bello es que poner nuestra diferencia al lado y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo contigo en algo, pero yo puedo tener una conversación civilizada, basada en amor, misericordia y respeto. Eso es vivir Torah. Espero que nos haya bajado bien. Amén. Las prendas nos recuerdan que la forma en que les hablamos, los chistes que les contamos, la voluntad de seguir su dirección, la ayuda que les brindamos, los privilegios y las restricciones que tienen, se ven afectadas por la posición que tienen, además de otros factores como nuestro afecto o la falta de afecto por ellos, nuestros sentimientos acerca de quiénes son. Al que más se le da, más se le demanda. Y mientras más cerca, curiosamente, esto sucede. Mientras más cerca tú y yo queremos estar del Padre, ¿sabe lo que hace el Padre? Te desarraiga y te saca de lazos, de personas, de lugares,
que están comprometiendo tu santidad con Él. Por eso como que el círculo se hace un poquito como que más pequeño. ¿Verdad? Te encuentras así, solito. Guess why? Y comparto esto porque ustedes son mi familia, yo los amo a ustedes. Esto me pasó a mí. That's why I can say that with liberty. Cuando la palabra te confronta, cuando el Espíritu te confronta, cuando tú tienes una posición en el reino y tú estás enseñando su Torah, los estándares son aún más altos. Y el Padre demanda de ti. Y a veces, pues es que uno ama tanto. Yo me apego a la gente. Y cuando yo me apego a la gente, a mí se me hace bien difícil salir de ese amor. Y no es malo amar, hermano. No me tome esto a mal lo que voy a compartir. This is related to this. Está relatado con esto y ya tengo 5 minutos para despedirme de Teshuvah. Pero quiero que Teshuvah también escuche esto. Porque muchas veces nosotros nos encariñamos con las personas, pero tú amas al Padre y quieres estar más cerca del Padre. Y el Padre demanda un estándar de santidad aún mayor. Y cuando tú quieres hacerlo, pero tú estás aquí y el Padre te está llamando para estar allá, el Padre te da como que un empujoncito y te arranca de ciertas conexiones o relaciones para que entiendas que tu amor, que tu servicio, que tu disposición, que tus talentos solamente son para Él. Que tu tiempo es para Él. Y que hay veces que hay personas buenas intencionadas que no son convenientes para ti. Y duele. Duele cuando el Padre te arranca de un lugar. Duele cuando el Padre te aleja de alguien que tú amas. El Padre, no estoy diciendo nadie, cuando es el Padre. Cuando es el Padre. Lo seguiré amando, pero el Padre hace esto. I want you here. Y te pone en un círculo aún más pequeño. Para que nosotros no comprometamos nuestros estándares delante de Él. Si de toda esta enseñanza, llévate esto entonces. Son las 5, hermanos. Me quedan como 15 slides más. And then I want to take it home. Pero el tiempo de Teshuvah hay que respetarlo. Así que yo me despido de Teshuvah. Si ustedes me dan la oportunidad, who wants to learn a little bit more? Sí, okay. So, a la audiencia de Teshuvah, I'm so sorry que se van a perder la culminación de la enseñanza, pero espero que hasta ahora ustedes se lleven esta enseñanza también ustedes y la apliquen en su vida diaria y que el Padre les dé una hermosa semana llena de bendición. Así que Shavua Tov y que el Padre les bendiga a todos ustedes. Thank you. Éxodo 29, 1. Para dedicarlos como cohen a ellos, para ministrar también el oficio de cohen. Es curioso que dentro de las vestiduras del sumo sacerdote, en el efod, estaba el urim y el tumim, que hay tantas teorías de lo que quizás esas cosas significaban, pero era un instrumento o un medio que el Padre utilizó para comunicar su voluntad a la hora de tomar decisiones que utilizaba el sumo sacerdote para hacerlo. Una forma como podría decirse de profecía, de ser profeta. Y dentro de la historia del pueblo de Israel hubieron profetas y los profetas trajeron mensajes de Yahweh al pueblo. Pero los sacerdotes, fíjate la diferencia, eran quienes presentaban
o representaban a Yahweh en el pueblo. Lo primario era que el sacerdocio era intermediario en el nombre de Yahweh ante el pueblo. Para que Yahweh fuese su Dios y para que hubiese una adoración adecuada, el pueblo necesitaba estos funcionarios religiosos para que pudieran tener acceso a Yahweh y proporcionar la adoración y servicio necesarios a Yahweh dentro de su lugar de morada. Por eso era que Él los levantó. Si bien los profetas a menudo eran reformistas, los sacerdotes eran más institucionalizados y asociados con tradiciones permanentes. Y cuando digo tradiciones, se refiere a regulaciones que el Padre estableció, como regulaciones perpetuas. Ellos tenían la responsabilidad de enseñar estas. Hebreos capítulo 8. Aquí está el punto principal de lo que hemos estado diciendo. Nosotros ya tenemos tal Kohen Gadol, así como está descrito. Y él sí se sienta a mano derecha del Hagedullah, o sea, del trono del cielo, según lo establece Salmo 111. Allí sirve en el lugar Makon Kadosh. Esto es el verdadero tabernáculo de reunión, el cual fue erigido por Yahweh y no por seres humanos. Porque todo Kohen Gadol es designado para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual este Kohen Gadol también tiene algo que ofrecer. Ahora bien, si él estuviese en la tierra, ni siquiera fuese Kohen, puesto que ya hay Kohanim que presentan ofrendas según la Torá. Pero los que ellos están sirviendo es solo una copia y una sombra de las cosas originales del cielo, pues cuando Moisés está listo para erigir el tabernáculo, Yahweh le advirtió: mira que hagas todo conforme al modelo que fue mostrado. Sabemos que Hebreos está hablando acerca de Yeshua como nuestro sumo sacerdote intercediendo en el tabernáculo celestial. La pregunta es, ¿cuál fue el impacto del Mishkan en medio de ellos diariamente? El sacerdocio y el santuario hicieron una diferencia no tan solamente espiritual, sino también moral. Y esto pues ya lo discutimos. El rol de los sacerdotes y profetas en la nación de Israel se enfocaron en la relación entre el pueblo y Yahweh, los mandamientos y guardar la santidad del lugar sagrado. Esa es la misión de los sacerdotes. Los profetas se centraron en la relación entre las personas entre sí. Los sacerdotes supervisaban los rituales y los profetas hablaban de ética. ¿Y sabía usted que casi la gran mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, guess what, people, eran sacerdotes? Un grupo se preocupaba por la santidad y el otro grupo se preocupaba por la virtud. No necesitas ser santo para ser bueno, pero necesitas ser bueno para ser santo. So es como que, can I be holy? Of course you can. Pero tienes que entonces pasar por el proceso de santidad. Eso implica un cambio de ser malo a bueno, that's it. Pero eso es un requisito de entrada, no es para ser santo, ¿ok? El sacerdocio y su servicio fueron recordatorios constantes para honrar y respetar las cosas santas y dejar que nuestra vida refleje lo sagrado que habita en nosotros. Debemos estar continuamente conscientes de que Yahweh está en medio de nosotros y su espíritu está en nosotros. Vuelvo y repito esto. I'm going to repeat that. I want this to sink in. Debemos estar conscientes de que Yahweh está en medio de nosotros. Porque esa fue la intención original del Padre. Porque le pidió a Moisés que erigiera un tabernáculo. Yahweh morar en nosotros y su espíritu en nosotros.
hay al menos 3 dimensiones para nuestra vida moral. Lealtad versus traición. Lealtad significa que estoy preparado para hacer sacrificios por el bien de mi familia, de mi equipo, de mis correligionarios, de mis conciudadanos, de los grupos que me ayudan a ser una mejor versión de la persona que soy hoy. Y tomo sus intereses en serio y no los míos. El respeto por la autoridad y su opuesto es la subversión. Y más adelante vamos a ver otras parashá que están hablando y definiendo este concepto a su profundidad. Sin esto, ninguna institución es posible. Tal vez poco una cultura, las escuelas, los ejércitos, tribunales, asociaciones profesionales, incluso los deportes, dependen del respeto a la autoridad, protegiendo lo sagrado. Y todo esto tiene que ver con nuestra vida moral. Valores que consideramos no negociables, como lo es Shabbat. O sea, que en otras palabras, no son míos para hacer lo que yo quiero hacer. Y no pueden ser tratados a la ligera, ni ser mucho menos profanados. Porque cuando nosotros caemos en este estado y violentamos el concepto de proteger lo que Yahweh constituyó como sagrado, caemos en el mismo error de Israel en el tiempo bíblico, que no le importó seguir tras otros dioses y se profanaron como nación. Y cuando Adán se profanó del espacio sagrado que era Edén, ¿qué hizo el Padre? Lo sacó fuera del lugar sagrado, lo mandó a un exilio. Y todavía nosotros estamos pagando las consecuencias del exilio. Pero no está perdido porque Yahweh proveyó la vía para nosotros poder regresar, purificarnos y entrar en el estatus original que el Padre nos diseñó a que nosotros tuviésemos. I don't know if you're excited about that. I'm very excited. Que la esperanza no está toda perdida, que yo todavía tengo la oportunidad de regresar a mi estado original. Estos conceptos de lealtad, respeto y santidad. Necesitamos desarrollar una comunidad en lugar de un grupo de individuos autodirigidos. La lealtad crea vínculos entre un individuo y un grupo. Y el respeto crea una atmósfera que nos hace trabajar como un equipo. Por eso es lo importante de respetarnos y honrarnos unos a otros. Ponen tus intereses, yo pongo los intereses suyos mayor que los míos. Si tú me pides que haga algo por ti y está a mi alcance hacerlo, créeme que yo lo voy a hacer. Porque de eso se trata, vivir la Torá. De saber que tú estás en una necesidad, hay algo que tú necesitas y que está en mi mano proveerlo. ¿Cómo yo quedarme con algo que tú necesitas? Nuestra misión es hacer obras de justicia y rectitud. Y dentro de el hacer obras de justicia y rectitud es separar la santidad de Yahweh en esas obras que estamos haciendo. Es reflejar la santidad de Yahweh a través de las obras que se le encomendó a Israel hacer. Es el respeto a la santidad de Él, porque estamos representándolo a Él. Tenemos la imagen del Dios invisible en nosotros. Somos el templo del Espíritu de santidad. Un microcosmos en un macrocosmos, caminando en medio de un mundo que necesita ser restaurado. I don't know, that is so powerful. Esos son nuestros roles y función. Esto es lo que esta parashá nos está enseñando a nosotros. Que tengamos un mayor nivel de compromiso con el Rey. Que cuando nosotros nos sentemos a estudiar las parashá, cada parashá está hablando un reflejo de nuestra vida. ¿Dónde estamos ahora?
Cuando nosotros estudiamos la parashá desde esta perspectiva, y no decir, pues Aarón tenía que estar vestido así porque era Aarón. No. Aarón tenía un papel importante que desempeñar dentro de la nación de Israel. Igual tú, igual yo. Las vestimentas del sumo sacerdote nos enseñan tantas y tantas cosas, hermanos. Yo no sé si hasta ahora usted ha aprendido algo. Y yo no he estado diciendo este es el efod, estas son las prendas. Fíjate que yo no te he cogido la vestimenta y te la he desmenuzado. Estoy aplicando los conceptos de la vestimenta, la funcionalidad, para que entendamos cómo nosotros, como los sacerdotes escogidos de Yahweh, para su reino debemos funcionar. Que conozcamos y aplicamos los conceptos, amados. Fortalecer las cualidades de lealtad, de respeto sagrado en nuestras vidas, para tener una buena comprensión de lo que es santo. Reforzar las relaciones de convenio, hermanos. Fíjate, tú y yo estamos bajo convenio. Y muchas veces se nos hace fácil pues decir, pues yo te di la palabra, Melissa, de que iba a ir a tu casa. Te di la palabra y no fui. Pero tú eres mi hermana de convenio. Yo necesito que si te doy una palabra, cumplir con esa palabra. Porque cuando no cumplimos con nuestras palabras, que somos una relación de convenio, tú estás representando al mismo Dios que yo estoy representando. Entonces estamos faltándole, no te estoy faltando a ti, le estoy faltando a Él que estoy representándolo por medio de mi relación contigo. Sin entender qué es la vida sagrada, veremos entonces la vida sin valor. Plain and simple. Plain and simple. El altar de incienso, Salmo 141:2. Deja que mi oración sea como incienso delante de ti, que mis manos levantadas como el sacrificio de la tarde. El Ketoret significa dulce aroma, incienso, perfume aromático. ¿Cuáles son o cuáles deberían ser los ingredientes para el incienso en nuestras oraciones? Santidad, pureza, compasión, misericordia y esperanza. De esta forma es que debemos de presentarnos delante del Rey del Universo. No con una oración manipulando los sentimientos y las emociones de nadie. No utilizando palabras demandantes. De decir yo declaro, yo decreto. Mire, hermano, yo oraba de esa forma. Yo le doy gracias al Padre, ¿verdad, Yamili? Le doy gracias al Padre por su amor y misericordia que me enseñó el protocolo correcto de cómo acercarme a Él. Y todos ustedes son testigos de cuando comenzamos, que me dieron la primera parte para abrir un servicio, yo no sabía qué decir. El temor de Yahweh estaba sobre mí. Porque este protocolo nos enseña a nosotros de que el Rey del Universo no se le presenta delante de Él, primero, con una vestimenta manchada. Segundo, a tu forma y manera. Tercero, cuando yo quiera. Él tiene sus tiempos designados. Y cuarto, utilizar el lenguaje que Él estableció para nosotros acercarnos a Él en nuestras oraciones. Me encantó mucho que el hermano Will abrió el servicio utilizando el sidur. Una hermosa práctica que deberíamos todos nosotros como sugerencia, no le estoy imponiendo. Pero cuando nosotros tomamos el tiempo de leer las oraciones que están en el Sidur, son oraciones hermosas, aquellas que verdaderamente fueron escritas para exaltar a nuestro Rey. En los salmos está el lenguaje y el protocolo del templo, ¿lo sabe usted? A través de toda la escritura, las oraciones que hicieron los profetas, oh my God, el profeta Samuel, Isaías, Jeremías,
que la gran mayoría de ellos eran profetas, pero también eran sacerdotes. Ellos conocían el protocolo de cómo acercarse delante del Padre. Y qué hermoso es cuando tú dices, Adonai, Rey maravilloso, sublime, excelso, hermoso, bondadoso y justo eres tú, mi Rey amado. Nos presentamos delante de ti, mi Rey, no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que tú constituiste como nuestro amo y Señor, Maestro, Mesías. Te enamoras del Padre. Por eso nuestra oración, si es que estamos comenzando y no sabemos cómo orar, qué orar, vayamos a los salmos. Comprémonos un sidur. Los sidures están en todos los idiomas habidos y por haber. Y vamos a incorporar este estilo de oración en nuestra vida. Porque nuestros hogares necesitan ser levantados como templos al Dios vivo. El altar de oración en cada hogar necesita ser levantado. El altar de oración en cada hogar necesita ser levantado. Porque hay mucho caos reinando en los aires. Y cuando un chamuco se quiera colar en tu morada, un chamuco se quiera colar por la morada que tú has instituido para el Rey del Universo, que el Espíritu sea presto en ti para poder discernir y poder levantarte en la autoridad del Padre a través de su palabra y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, y poder salvar la vida de aquel que lo necesita. I'm going to jump in here, porque esto tiene que ver con la oración, el concepto de no ofrecer incienso extraño sobre nuestro altar. Es lo que les acabo de explicar. Yo demando, yo decreto, en el nombre de Yeshua. Sí, porque ahora están orando así. Recientemente yo fui acusada por no tener amor al prójimo. Porque cuando usted y yo estamos estudiando la Escritura y conocemos los límites de santidad y conocemos el protocolo correcto de acercarnos al Rey, y tú ves los disparates que están viendo por Facebook, por YouTube, y te los mandan a ti, tú te indignas. Porque cuando tú incorporas este estilo de vida en tu vida, no es para echártela, sino es para defender la santidad del Padre. Tú no puedes tolerar cualquier clase de enseñanza porque Israel, por haberse diluido y haber hecho alianza con todas estas enseñanzas disparateras, comprometió su santidad delante del Rey. Una nación que estaba bajo convenio. Y hoy en día nosotros que estamos bajo convenio no podemos tampoco tolerar este tipo de enseñanzas disparateras que están manchando la santidad de nuestro Rey. ¿Hasta dónde vamos a llegar como pueblo? Necesitamos madurar y crecer. No echar para atrás, sino moving forward. Con el compromiso y la seriedad. Mostrar amor y compasión. ¿Sabe qué es tener amor al prójimo? Enseñarle la Torá. Y mostrar las obras de justicia y misericordia. Eso es amor al prójimo. No quedarte callado la boca y tragarte algo que está comprometiendo la santidad del Rey. Hoy en día nos hemos convertido en más divisorios que en unificadores. Amor fraternal. Con amor, misericordia, compasión, sin comprometer tu integridad delante del Padre. ¿Sabes qué? Mira, yo no estoy de acuerdo con... ¿Sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás enseñando. ¿Has considerado este concepto de esta forma? Quizá la persona te diga, no lo había considerado. Pues mira, ¿qué tú crees
si tú me das la oportunidad de presentártelo, para que entonces esa duda te quede clara y entonces tu conocimiento se aumente. That's a big difference. Pero cuando nosotros estamos acusándonos unos a otros, especialmente por Facebook, Facebook puede ser una herramienta doble en las manos de aquel que se deja usar. Por tanto, hasta las redes sociales tenemos que santificarlas y no poner fuego extraño en ellas. La oración es como el incienso y es el punto de conexión íntima con Yahweh, el punto de contacto ante el lugar santísimo. En una ocasión los discípulos vieron a Yeshua que estaba orando y ellos esperaron que Yeshua terminara de orar. Gente que guardaba Torah, gente que conocía el protocolo del templo, que leía los salmos y sin embargo tuvieron la humildad suficiente de acercársele a Yeshua y preguntarle, enséñame a orar. Enséñame cómo acercarme al Padre como lo haces tú. Y Yeshua le dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre permanezca Kadosh, tu reino venga, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Danos día a día el pan que necesitamos. Perdona nuestros pecados porque nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Y no nos lleves a pruebas duras, sino líbranos del perverso. That's a very beautiful prayer. Sencilla, pero al grano. Y es una versión condensada de la amidad, por si usted no lo sabía. Amidad. Cuando se levanten para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenle, para que su Padre en el cielo perdone sus ofensas. Pero si ustedes no perdonan, su Padre en el cielo no va a perdonar nuestras ofensas. Una oración contaminada. Ustedes esposos igualmente conduzcan su vida de casados con entendimiento, a pesar de que su esposa pueda ser más débil físicamente. Deben respetarla como una compañera heredera del don de la vida eterna. Si no lo hacen, sus oraciones serán estorbadas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando ores, no seas como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que los vea la gente. Estos son los que les gusta hacer show. Ya ellos tienen su recompensa. Salmo 51, versos del 7 al 10. Orar con un corazón puro y un espíritu correcto. Purifícame con mi hisopo y estaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Este lenguaje que está utilizando el salmista en esta oración es el lenguaje de Yom Kippur. Déjame oír el sonido del gozo y la alegría, los cánticos que se cantaban en el templo por cada vez que salían los levitas, para que los huesos afligidos puedan regocijarse. ¿No es cierto que la alabanza tiene un poder sobrenatural sobre nuestro estado de ánimo? Vuelve tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Cree en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu inflexible. ¿Para qué nosotros necesitamos preparar nuestra vida diaria de oración y levantar el altar de incienso en nuestros hogares, por decirlo así? No es que usted ahora se vaya a hacer un altar de incienso, por favor. Sino que levantemos los muros de intercesión en nuestros hogares. Eso es a lo que yo me refiero. Amén. Para que después no digan, la hermana Lisa me dio permiso para que yo hiciera un altar de incienso. Eso es usurpación. Y yo no quiero ser acusada delante del Padre por eso. Para cuando llegue esto, la tentación de apartarse del camino correcto. Israel se apartó del camino correcto. Esta es la próxima para allá, hermano. Habían recibido instrucciones del Padre, de la boca del mismo Rey del Universo a través de Moisés como su intermediario. Habían puesto su corazón para hacer todas las cosas que el Padre le dijo que obedecieran. Mas, sin embargo, en esta próxima para allá,
El Padre le dice a Moisés, tan rápido se han vuelto del camino que yo les ordené a seguir. ¿Cuál fue el pecado del becerro del oro? ¿La idolatría? Sí. Eso está, pero hay algo mucho más. Mucho más que la idolatría. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob y reportarás a los hijos de Israel. Ustedes mismos, yo les estoy contestando las preguntas con la palabra, fíjense. La palabra nos está hablando. Ustedes mismos han visto que yo hablé con ustedes desde el cielo. Yahweh, cuando le entregó la Ketubá en Éxodo capítulo 20, originalmente era para que todos pudiesen tener acceso al trono del Todopoderoso y escuchar la voz audible del Padre. ¿Qué hicieron ellos? El Padre les dijo, no harán conmigo. No harán conmigo dioses de plata, ni se harán dioses de oro para ustedes mismos. Eso fue la instrucción. Pero la instrucción dada por Yahweh fue no hacerse imágenes talladas de nada para adoración. Una de las cosas de los 10 mandamientos está en Éxodo 23, fue esta. Israel sabía que Yahweh los había sacado de Egipto. Él había probado su soberanía a todos los dioses que estaban habitando en esa tierra pagana. Todas las plagas fueron un ataque a un panteón de dioses que ellos tenían. So Yahweh se mostró como el Dios verdadero en medio de una tierra donde había adoración pagana por doquier. So Israel sabía que era Yod-Heh-Vav-Heh que los había sacado de Egipto. La violación de Israel fue la promesa a obedecer. Conmigo, por tanto, no debes realizar otros dioses. Cuando comprometemos nuestra obediencia y hacemos un ídolo y decimos, esto viene de parte de Yahweh. Eso fue el pecado del becerro de oro. ¿Por qué se apartaron del camino? Yahweh no se reveló en ninguna forma reproducible. Cuando dije, te hablé desde los cielos. Nadie puede decir, yo vi a Yahweh. Aún hoy en día, nadie puede decir, yo vi a Yahweh. Aún hoy en día, ya nadie puede decir, yo vi a Yeshua. Yo puedo decir, yo veo a Yeshua en ti. Pero decir, oh, Yeshua se me presentó anoche en una visión nocturna. Sus ojos eran hermosos, su pelo. Really? Sin embargo, creíamos estas visiones. ¿Cierto o no? Por ahí anda un libro que escribió una china de una revelación que ella tuvo de Yeshua en el cielo. Porque se les reveló Yeshua. Yo no estoy diciendo nada que no esté comprobado por la Torá. Yahweh dijo, yo te hablé a ti, pero no de forma que tú reproducieses mi imagen. Por eso cuando Él creó a Adán y Eva, y portó de su hálito de vida, de su ruaj en ellos. Por eso nosotros somos portadores de la imagen del Dios invisible. Tenemos la dignidad de haber sido hechos conforme a su imagen y semejanza. Pero tener el honor de portar y representar a Yahweh, that is something else. De ser llamados hijos del Dios de Israel, porque eres hijo del Dios de Israel, eso es un peso de responsabilidad grande delante del mundo. En otras palabras, cuando ellos hicieron este becerro de oro, comprometieron su obediencia al Padre, porque dijeron, este es Yahweh que nos sacó de Egipto, vamos a hacer fiesta. Le llamaron al becerro de oro, este es Yahweh quien te sacó de Egipto. Ese fue el pecado. Atribuirle algo al Eterno que Él dijo que no se hiciera.
Que eso se penetre en nuestro interior. Let's get that sink in. Porque después de esto, la relación de pacto se comprometió. Moisés tuvo que volver a subir al monte y escribir otro set de tablas para ratificar el pacto. Muchos murieron después de ese evento porque se contaminaron, porque se comprometieron y porque no quisieron seguir las instrucciones. Fueron muy creativos y dijeron, vamos a hacer a Yahweh, porque el mediador no está en medio nuestro. Eso fue lo que nos pasó a nosotros cuando se nos presentó a Jesús disfrazado, escondido. Adorábamos a Jesús diciendo que era el Hijo de Dios verdadero. Y nuestros ojos fueron abiertos. Y ese rubio de Galilea que va pasando por ahí. Se ríen porque conocen el corito. Ese rubio de Galilea que va pasando por ahí. Y déjalo que te toque, ve que se lo saben. Da la casualidad de que no sabemos si era rubio o no. Let's finish with this. Regresando a Edén, construyendo la casa de Yahweh. El huerto de Edén era un lugar sagrado donde la presencia de Dios podía reposar y estar en comunión con el hombre. El sello del orden y la evidencia del triunfo sobre el orden, sobre el caos, y el hombre con Dios redimido del caos. El trono de Elohim en la tierra, su lugar de habitación entre la humanidad. El mismo patrón lo vemos a través de la Escritura cuando estudiamos los paralelismos de los elementos de la creación en relación con la construcción del tabernáculo y todo su mobiliario. Y al momento de ser inaugurado, formó a ser la casa de Elohim, donde su presencia habitaba en medio de ellos. Este concepto aquí está demasiado bueno para no explicárselo. Se lo voy a explicar porque tiene que ver con Yeshua. Cuando Yahweh dijo que le dio espíritu de sabiduría a los artesanos, específicamente vamos a estudiar acerca de Bezalel, que fue el líder, por decirlo así, el maestro obrero o artífice o arquitecto o carpintero, que el Padre lo dotó para trabajar con toda especie de materiales y joyas preciosas. Bezalel era un genio. Quizás sus habilidades las tenía, pero Yahweh las aumentó. Y los artesanos de piedra, específicamente aquellos que estaban encargados de pulir todas estas gemas preciosas que estaban en el efod del sumo sacerdote, que hasta el sol de hoy yo me pongo un montón de prendas y yo siempre, en mi corazón siempre he estado, ¿y cómo las hicieron? A mí eso siempre me ha inquietado para aprender ese oficio, quizá en un futuro. La palabra en hebreo se llama Maaseh Sharash. Y Sharash se traduce como carpintero, grabador, herrero, artífice, artesano, obrero, trabajador calificado. Pero el concepto de Maaseh, o el hacer algo, se desarrolló a lo largo del tiempo, específicamente en el periodo del Segundo Templo, y significó una fuente legal. Ya estamos viendo que un maaseh o un artífice era una fuente para determinación de principios que tienen que ver con el derecho civil y religioso. La Torá en ese momento estaba tan consciente del poder asociado al acto de decidir la ley que maaseh llegó a significar un acto de decisión legal basado en la Torá, así como la conducta de un erudito halágico que era hábil para explicar los problemas religiosos y resolver conflictos religiosos.
Así que el Mahaseh Sharash, por lo tanto, era un artesano grabador obrero, experto en dictámenes de la Torá. Oh, ya estamos viendo un patrón. A quien se le dio la autoridad de dividir correctamente la palabra de Dios para el crecimiento y madurez de una comunidad. Así que estas personas que tenían el espíritu de sabiduría, que fueron dotados por el Eterno y fueron expertos cerrajeros, carpinteros, son identificados en la Torá como maestros que debido a su brillantez hablaban todos y cerraban la boca de aquellos que no entendían, porque el espíritu de sabiduría estaba en ellos. Ahora como que nos estamos acercando un poquito más a Yeshua. Isaías 22 dice, yo le daré la gloria de David y no habrá nadie que hable contra él. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y nadie cerrará lo que él abra. Abrirá lo que él cierre. ¿A quién usted cree que el profeta se estaba refiriendo en esta profecía? Yeshua. Revelación 3, 7 y 8. He aquí el mensaje Hakadosh, el único y verdadero, el que tiene la llave de David. Quien si abre algo, nadie puede cerrarlo. Y si cierra algo, nadie puede abrirlo. Yo sé lo que estás haciendo. Mira, yo he puesto delante de ti una puerta abierta de la cual nadie puede cerrar. ¿No se le reconoció a Yeshua como el hijo del carpintero y grabador celestial? ¿No es él el experto en la Torá enviado por nuestro Padre Celestial para desbloquear la comprensión y caminar correctamente en los mandamientos? Yeshua se refleja a través del maestro artesano y constructor del tabernáculo, otro prototipo y paralelismo en Bezalel. ¿Cómo nosotros construimos la casa de Adonai? Last slide. Yahweh dotó a estos artesanos para que les sirvieran más allá de lo que podían producir con sus manos de forma natural. Construir la casa espiritual requiere la misma habilidad. Si deseamos hacer su voluntad como ellos lo hicieron, entonces Él nos dará la misma capacidad y recursos para cumplir su voluntad aquí en la tierra. Los verdaderos maestros artesanos espirituales hoy en día están en Efesios 4, 11 al 13. Él dio a algunos a ser emisarios, a otros profetas, a otros proclamadores de las buenas nuevas y a algunos pastores y maestros. ¿Cuál era la tarea de todos estos maestros artesanos? Equipar a los santos de Yahweh para la obra de servicio. Oh my God. Que edifica al cuerpo del Mesías. Hasta que todos lleguemos a la unidad que implica la confianza y el conocer al Hijo de Yahweh con toda condición de hombre a los niveles de madurez puestos por la perfección del Mesías. Así que el espíritu de sabiduría y las habilidades de artesanos son necesarios hoy día en la comunidad para construir la casa de Adonai y están disponibles para ti y para mí a través de Yeshua, nuestro maestro artesano. Que Yahweh les bendiga y les guarde a todos ustedes. Wow, qué bendición. Las mujeres que vinimos hoy, creo que Elisa terminó de